Bienvenidos a GeoIntel Z. Soy Pepe Zarzops y hoy vamos a estudiar precisamente la figura de un pensador estratégico iraní. Hemos estado viendo varios analistas estratégicos rusos, también recientemente el de Jan Suantong, chino, pues la lógica nos permite presentar también qué piensa realmente el analista estratégico iraní. Miren ustedes, es imprescindible conocer el pensamiento estratégico de estos países, Federación de Rusia, China, Irán, y no solamente el pensamiento y análisis estratégico de los distintos analistas que hay en Occidente, de los de mayor renombre al menos. Y cuando yo presento este tipo de pensadores, yo no quiero caer en la propaganda de cualquiera de los dos bandos. Es decir, yo no voy a comprar el discurso occidental simplista, por ejemplo, de que Irán hace todo esto solo por el fanatismo religioso o terrorismo, sino que quiero que vean ustedes que hay un cálculo de realismo político y geografía, por supuesto también en Irán. Pero en este caso que vamos a trabajar Irán, tampoco voy a comprar el discurso oficialista iraní. De hecho, en este informe presento una sección de crítica y limitaciones para que todo el mundo, con capacidad y juicio crítico y no con fanatismo, analice realmente todo lo que hay de pensamiento estratégico que en definitiva termina siendo la hoja de ruta, al menos teórica, para todas estas acciones geopolíticas que se están observando en este mundo. Quiero que este canal, aunque seamos 4 y el del tambor, tengamos informes rigurosos y neutrales, que es lo que yo quiero que se caracterice este canal GeoIntel Z. Por lo tanto, para hooligans, fanáticos, pues tienen otros canales. Esto viene a cuento de cuál es mi línea editorial y qué es lo que yo quiero que se vea en los comentarios, porque a veces hago un enorme esfuerzo y lo único que veo es simplemente comentarios de hooligans de fútbol, pero en geopolítica. Entonces esos comentarios se los llevan a otros canales. Y aquí se trata de analizar. Fundamentalmente primero de aprender y luego llevar a cabo un análisis sosegado, sin sesgos subjetivos. Empezamos. Más allá del mito teocrático, para comprender la política exterior y de seguridad de la República Islámica de Irán, la ciencia política occidental ha cometido recurrentemente el error de aplicar un prisma exclusivamente teológico o ideológico. Se suele catalogar el comportamiento de Teherán en Oriente Medio como un impulso mesiánico y racional impulsado por el deseo de exportar la revolución chiita de 1979. Sin embargo, cuando se analiza la arquitectura militar persa desde dentro, emerge una realidad radicalmente distinta. Un realismo descarnado, una obsesión casi matemática por la geografía y un pragmatismo analítico que bebe directamente de los traumas históricos de la nación. En el corazón de este pensamiento no se encuentra un clérigo, sino un militar y académico, el general de división Yahya Rahim Safavi, conocido popularmente en Irán como Agha Rahim, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica entre 1997 y 2007, y actual asesor militar principal del líder supremo, el Ayatollah Khamenei. Safavi es el intelectual orgánico más influyente en la definición de la seguridad nacional iraní. Si Alexander Dugin aporta el misticismo euroasiático a Rusia o Jan Sueton el realismo moral a China, Safavi es el teórico que ha conceptualizado la profundidad estratégica e introducido el concepto de defensa avanzada de Irán. Este informe desglosa la génesis de su pensamiento, sus pilares doctrinales y cómo sus teorías geopolíticas transformaron el mapa del Indo-Pacífico y de Oriente Medio. La génesis del pensador, el trauma de la guerra total. Ninguna teoría nace en el vacío. Para entender la obsesión de Safavi por proyectar el poder iraní miles de kilómetros más allá de sus fronteras, es imperativo viajar a septiembre de 1980.
La recién nacida República Islámica fue invadida por el Irak de Saddam Hussein, apoyado financiera y militarmente tanto por las monarquías del Golfo como por las superpotencias de la Guerra Fría. Safavi fue uno de los jóvenes comandantes que defendieron el frente de Juzestán. En esa guerra de desgaste, la más larga del siglo XX, Irán sufrió cientos de miles de bajas, ataques con armas químicas y el aislamiento internacional total. Safavi extrajo 3 lecciones fundamentales que moldearían su pensamiento geopolítico posterior. En primer lugar, la vulnerabilidad territorial. Las fronteras geográficas de Irán son llanas y vulnerables en el suroeste. Si el enemigo lucha en tu propio suelo, la destrucción económica y demográfica es inasumible. Segundo, la desconfianza endémica en el derecho internacional. En el pensamiento de Safavi, las instituciones internacionales son instrumentos de las potencias occidentales. La seguridad de un Estado soberano depende exclusivamente de su propia capacidad de disuasión. Y en tercer lugar, la asimetría obligatoria. Irán no podía competir en tecnología militar convencional, carros, aviones de última generación, contra coaliciones respaldadas por Occidente. Por lo tanto, debía redefinir el concepto de poder. Tras la guerra, Safavi compaginó su carrera militar con la académica. Se doctoró en geografía política por la Universidad de Tarbiyat Modares en Teherán. En este doble perfil, el del general que ha pisado el barro del campo de batalla y el del geógrafo que analiza mapas de satélite, es lo que confiere a su doctrina un rigor estratégico único. El concepto clave: defensa avanzada y profundidad estratégica. El pilar fundamental de la doctrina de Safavi es el rechazo categórico a la defensa estática. En sus numerosos manuales sobre geopolítica de Oriente Medio, Safavi argumenta que un Estado con la posición geopolítica de Irán, rodeado por bases militares estadounidenses y potencias hostiles, no puede permitirse esperar al enemigo en sus fronteras orientales u occidentales. Nace así el concepto de defensa avanzada. Safavi lo define teóricamente como la capacidad de un Estado para trasladar el teatro de operaciones militares y la contención estratégica al territorio de terceros países, lo más cerca posible de las bases de origen del adversario. Para Safavi, la profundidad estratégica de Irán no se mide en los kilómetros cuadrados de la meseta iraní, sino en la capacidad de influencia estructural que Teherán posee en el Levante, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. La premisa es tan sencilla como cruda. Para evitar que los carros o los misiles enemigos destruyan Teherán o Isfahán, Irán debe tener la capacidad de combatir al enemigo en los suburbios de Beirut, en las llanuras de Siria o en las montañas de Yemen. Esta doctrina dota de una justificación geopolítica realista a lo que Occidente denomina de manera simplista el eje de resistencia. Para Safavi, Hezbollah en el Líbano, las fuerzas de movilización popular en Irak o los hutíes en Yemen no son meros satélites ideológicos, son extensiones del espacio geográfico de seguridad de la República Islámica. Son líneas de defensa defensivo-ofensivas. La geopolítica de los estrechos y el poder asimétrico. Como geógrafo político, Safavi posee una fijación casi obsesiva con los estrangulamientos marítimos, los choke points. En sus conferencias ante el Cuerpo de Generales de la Guardia Islámica y en la Universidad de Defensa Nacional, Safavi repite una máxima: la vulnerabilidad de las potencias occidentales y de la economía global reside en la dependencia de líneas de comunicación marítimas ultraconcentradas. Irán controla directamente el estrecho de Hormuz, por donde circula aproximadamente la quinta parte del petróleo mundial. Safavi teorizó que el control asimétrico de este estrecho anulaba la superioridad tecnológica de la Armada estadounidense. Bajo su mando, en la Guardia Revolucionaria, se desarrolló la doctrina de enjambres de lanchas rápidas, minado inteligente y baterías de misiles antibuque ocultas en la escarpada costa del Golfo. Sin embargo, el pensamiento de Safavi fue más allá. Anticipando el cerco geopolítico, planteó la necesidad de expandir esta capacidad de veto marítimo hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, utilizando alianzas estratégicas. El auge del movimiento Ansar Allah, los hutíes, en Yemen, y su capacidad para dislocar el comercio marítimo global en años recientes, es la materialización exacta, paso por paso, de los artículos publicados por Safavi
a principios de la década de los 2000. Para el estratega iraní, el poder no se demuestra poseyendo portaaviones, sino teniendo la capacidad geográfica y operativa de clausurar las arterias del capitalismo global si Irán es atacado. El tránsito hacia el orden multipolar y el bloque euroasiático. Un aspecto crucial del pensamiento contemporáneo de Safavi, especialmente tras dejar el mando directo de la Guardia Revolucionaria en el 2007 para convertirse en el asesor principal de Khamenei, es la lectura de la transición sistémica global. Safavi coincide casi milimétricamente con los análisis de figuras como Karaganov en Rusia. El orden unipolar liderado por Estados Unidos está en una fase de declive terminal irreversible. Safavi teoriza que el siglo XXI pertenece a Eurasia. En sus ponencias en el Instituto de Estudios del Futuro del Mundo Islámico, ha acuñado y defendido el concepto de la integración geopolítica de la resistencia euroasiática. Según esta perspectiva, Irán debe posicionarse como el puente geográfico indispensable que conecte tres grandes espacios: el gigante manufacturero y financiero, China; el gigante militar y de recursos, Rusia; el nodo de resistencia y control de rutas energéticas en Oriente Medio, Irán. Para Safavi, la entrada de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái y en el bloque de los BRICS no son meros triunfos diplomáticos para evadir sanciones, son movimientos tectónicos de carácter geoestratégico. Safavi argumenta que el pivote hacia el este inmuniza a Irán frente a las campañas de presión máxima de Washington, al insertar la seguridad de Irán dentro de los intereses vitales de Pekín y Moscú. Si Irán cae, la nueva ruta de la seda china pierde su conectividad terrestre hacia Europa y Rusia pierde su flanco sur de seguridad. La revolución en los asuntos militares. La tríada de la disuasión iraní. ¿Cómo se aterriza la filosofía de un geógrafo político en capacidades militares reales? Safavi fue el supervisor de la reestructuración de las Fuerzas Armadas iraníes, diseñando una tríada de disuasión que rompió los esquemas de los planificadores del Pentágono. Esta tríada se compone de A. La guerra, mosaico y actores no estatales, ideada por Safavi y ejecutada en el terreno por su discípulo operativo, el general Qasem Soleimani. Consiste en la descentralización del combate. Frente a una invasión masiva, el ejército iraní no lucha como un ejército tradicional. Se fragmenta en células autónomas que utilizan el terreno montañoso de la meseta iraní para desangrar al invasor. Fuera de las fronteras, los aliados regionales operan bajo una lógica similar, diluyendo la capacidad del enemigo de identificar objetivos estatales claros. B. El programa de misiles balísticos y crucero. Al carecer de una fuerza aérea moderna, debido a los embargos, Safavi defendió que los misiles debían cumplir la función de la aviación estratégica. Irán desarrolló la mayor y más diversa fuerza de misiles de Oriente Medio. No están diseñados necesariamente para iniciar un conflicto, sino para garantizar la destrucción mutua asegurada a nivel regional. Cualquier ataque contra Teherán implicaría la lluvia inmediata de miles de misiles sobre las infraestructuras críticas del Golfo y de los aliados de Estados Unidos en la región. C. La democratización de la guerra. Los drones, los UAP. Safavi entendió tempranamente que la tecnología de vehículos no tripulados era la herramienta asimétrica perfecta por su bajo coste y alta efectividad. Irán pasó de experimentar con drones básicos de reconocimiento en los años 80 a convertirse en una potencia exportadora de tecnología de drones de ataque y merodeadores, como la familia Shahed. La efectividad de esta doctrina se ha comprobado globalmente, transformando incluso la dinámica de conflictos de alta intensidad fuera de sus fronteras. Las contradicciones y limitaciones de la doctrina Safavi. Un análisis riguroso exige evaluar los puntos ciegos de la estrategia de Safavi. Aunque su doctrina de defensa avanzada ha demostrado ser extraordinariamente exitosa para garantizar la supervivencia de Irán frente a las agresiones externas, genera externalidades severas que amenazan la estabilidad a largo plazo incluso del propio Irán. Primero, el dilema de la seguridad regional. Al proyectar su poder en Irak, Siria, Líbano y Yemen para construir su profundidad estratégica, Safavi genera un pánico existencial en sus vecinos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Esto provoca una carrera armamentística desenfrenada y empuja a estos estados a forjar alianzas estratégicas antes impensables, como los acuerdos de Abraham,
consolidando paradójicamente la presencia militar de Occidente que Safavi pretendía expulsar. El coste económico y la desconexión interna. Sostener la profundidad estratégica requiere una ingente inversión de recursos financieros y geopolíticos en el extranjero. Mientras Safavi celebra el éxito del eje de resistencia, la población civil iraní sufre las consecuencias de una economía estrangulada por las sanciones derivadas de esa misma política exterior expansiva. El riesgo de la doctrina Safavi es la sobreextensión, que el frente externo esté perfectamente blindado, mientras en el frente interno se produzca colapso por fatiga socioeconómica. Y la dependencia de figuras carismáticas. El modelo de Safavi depende críticamente de liderazgos intermedios capaces de gestionar redes complejas y multilingües en Oriente Medio. La eliminación de figuras como Qasem Soleimani demostró que la ejecución de la doctrina de la profundidad estratégica sufre fricciones importantes cuando los arquitectos operativos ya no están presentes. Finalmente, una conclusión. El legado de un realista en tierras teocráticas. Jaham Rahim Safavi ha logrado algo que muy pocos estrategas consiguen en vida: ver cómo sus postulados teóricos, plasmados en pizarras académicas y manuales militares reservados, se convertían en la realidad geopolítica cotidiana de una de las regiones más volátiles del planeta. Cuando hoy los analistas internacionales observan la parálisis del comercio en el Mar Rojo, el alcance de las baterías de misiles de Isfahán o las reuniones de alto nivel entre Teherán, Moscú y Pekín, no están viendo eventos aislados o meros arranques de fanatismo ideológico. Están viendo la ejecución precisa, fría y calculada de la doctrina de la defensa avanzada. Safavi ha enseñado a la élite iraní a pensar el espacio no como una limitación, sino como un arma. Ha transformado a un país históricamente asediado e invadido en una potencia euroasiática indispensable con capacidad de veto global. Para los seguidores de GeoIntel Z, entender a Safavi es entender que en el tablero internacional, por encima de las oraciones y las banderas, siempre terminan imperando las implacables leyes de la geografía, el poder asimétrico y la cruda voluntad de supervivencia. Muchas gracias por su atención.